analizaremos la sección de la acción cambiaria de la no negociabilidad del título valor y además la excepción personal de la condonación. Pero primero cabe resaltar y es importante mencionar la clasificación de las excepciones en general. Bueno, ya que sabemos que estas excepciones de la acción cambiaria es un mecanismo de defensa que puede ejercer el deudor cambiario ante el tenor del título. Por lo tanto, pues estas se clasifican, primero que todo, excepciones reales y excepciones personales. Las excepciones reales son aquellas que recaen sobre el título valor, mientras que las excepciones personales son aquellas que nacen de la relación directa entre las partes que participaron en el negocio jurídico que da origen a este título valor. Pero, analizando más profundamente, nos damos cuenta que estos tienen un cierto carácter, un carácter absoluto y un carácter relativo. En el carácter absoluto tenemos aquellas que pueden ser alegadas por cualquier demandado, mientras que en las personales tenemos aquellas que solamente pueden ser alegadas por determinados demandados. Por ejemplo, unos ejemplos relacionados con estas excepciones cambiarias podemos encontrarlas en el artículo 784 del Código de Comercio, entre las cuales pues es evidente que ciertas causales como la no negociabilidad del título, la falta de requisitos y además la alteración de este mismo título constituyen a una excepción de carácter absoluto, mientras que las excepciones de carácter relativo se pueden ver evidenciados cuando hablamos de que hay una incapacidad por parte del demandado al suscribir el título valor o este mismo no firmó dicho título valor. Partamos de la base hablando sobre la excepción cambiaria como mecanismo de defensa del demandado en una acción cambiaria directa o de regreso en contra del tenedor del título valor con el fin de desvirtuar la existencia de obligación cambiaria o de tenerla extinta si ésta ha existido. Estas excepciones están contenidas en el artículo 784 del Código de Comercio, que establece 12 excepciones taxativas y la del numeral 13 que abre la puerta a unas personales. A continuación vamos a analizar la excepción del numeral sexto sobre los relativos a la no negociabilidad del título y una personal por el numeral 13. Esta excepción sexta es el mecanismo de defensa que tiene el demandado para oponerse a la acción cambiaria cuando quien demanda no ha logrado adquirir válidamente la calidad de tenedor o cuando el documento tiene una limitación de su circulación, ya sea por disposición legal o sea por un acuerdo de las partes autorizado por la ley, teniendo así que el tenedor no está legitimado para ejercer el derecho que en él se encuentra incorporado. La excepción sexta entonces se clasifica como real u objetiva, de manera que recae exclusivamente sobre el título valor o sobre las condiciones de su circulación y no sobre las relaciones existentes entre las partes. Por lo tanto, se fundamenta en el principio de literalidad, incluyendo las salvedades compatibles con su esencia. Por lo tanto, se puede proponer en contra de cualquier tenedor que pretenda ejercer la acción cambiaria. Hay que tener en cuenta que para ejercer la acción cambiaria no basta con tener únicamente en físico el título valor, sino que se necesita acreditar una cadena regular e ininterrumpida de transferencias de este título, sobre todo para aquellos títulos valores a la orden. Por lo tanto, le corresponde al demandado determinar si en esta cadena de transferencias existe una irregularidad y para la prosperidad de la excepción sexta tiene que demostrar estas tres cosas. Primero, que exista una limitación, una restricción, ya sea por disposición legal o de manera convencional, sobre el título valor de su circulación. Segunda, que dicha limitación o restricción sea conocida por el demandante. Y tres, que el título valor se haya transferido con desconocimiento de esta limitación o restricción. Miremos ahora tres casos en los que se puede proponer la excepción número 6. Primero, cuando en el título valor tiene contenido una cláusula que limita su circulación, como ocurre con las expresiones no endosable, no negociable, no transferible, páguese al primer beneficiario, consígnese en la cuenta del primer beneficiario, en términos ya autorizadas por el artículo 715 del Código de Comercio en los respectivos a los cheques. Segundo caso,
cuando la cadena de endosos se ha visto interrumpida y no es posible demostrar una sucesión continua de las transferencias, o cuando el tenedor no ha llenado el endoso en blanco con su nombre antes de ejercer la acción cambiaria, todo esto previsto en el artículo 661 del Código de Comercio. Tercer caso, cuando el endoso ha sido parcial, prohibido por el artículo 655 del Código de Comercio, ya que establece que el derecho se debe de transferir en su totalidad. Para entender a profundidad el alcance y desarrollo que se le dio jurisprudencialmente a esta excepción, consideramos necesario traer a colación un caso concreto, precisamente la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 13 de diciembre del año 2012, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez. Ahora bien, para contextualizar brevemente los hechos, una empresa giró varios cheques para el pago de obligaciones tributarias. Estos títulos contenían la expresión para consignar únicamente a la cuenta del primer beneficiario. Sin embargo, un empleado de la empresa logró consignarlas a una cuenta fiduciaria abierta a su nombre y el banco permitió la operación pese a la restricción incorporada en los cheques. A partir de estos hechos, la Corte tuvo que determinar si el banco había desconocido las limitaciones de circulación impuestas por el girador. Lo más importante de esta sentencia es que la Corte explica el alcance de la no negociabilidad de los títulos valores. En primer lugar, aclara que no es lo mismo un cheque para el abono en cuenta que un cheque no negociable. El primero restringe únicamente la forma de pago, mientras que el segundo limita su circulación. Ahora, la Corte señala que expresiones como páguese únicamente al primer beneficiario, no negociable o consígnese únicamente a la cuenta del primer beneficiario tienen la finalidad de impedir que el título circule mediante endoso y garantizar que solo se pueda ser cobrado por el beneficiario autorizado. En el caso concreto, la Corte concluyó que los cheques tenían una doble restricción, una relacionada con la forma de pago y otra relacionada con su no negociabilidad. Por ello, eran títulos cuya circulación estaba legalmente limitada. La regla que deja esta sentencia es que cuando el creador del cheque incorpora una cláusula de no negociabilidad, el título no puede circular libremente ni ser cobrado por personas distintas al beneficiario autorizado. En consecuencia, las entidades financieras tienen el deber de respetar estrictamente esa limitación. Por esta razón, la Corte confirmó la responsabilidad del banco, al considerar que permitió una circulación contraria a las restricciones impuestas por el girador. En conclusión, esta sentencia es relevante, pues reconoce que la no negociabilidad es una característica absoluta de los títulos valores, que el ordenamiento jurídico permite limitar válidamente su circulación mediante cláusulas de no negociabilidad, las cuales producen efectos obligatorios para quienes intervienen en el tráfico cambiario. Para finalizar, hablaremos de la sección personal de la condonación. ¿En qué consiste? Bueno, hablamos de condonación cuando el acreedor perdona o renuncia voluntariamente a su derecho de exigir el pago de una obligación. Es decir, el demandado puede alegar dicha excepción cuando se le haya perdonado de manera total o parcialmente la deuda. Para la condonación hablamos de dos tipos. La primera es tácita, es decir, cuando las acciones o conductas del acreedor hagan deducir la intención de perdonar dicha deuda, mientras que cuando hablamos de una expresa es cuando el acreedor de manera clara muestra su intención, ya sea de forma verbal o por escrito. Un ejemplo de esto es Juan le presta dinero a María. Esta obligación está contenida en una letra de cambio. Cuando se hace efectivo o exigible dicha obligación, Juan decide acercarse donde María y le devuelve la letra de cambio, diciéndole que dejen ahí la deuda, que ya no hay obligación. Esto es una forma tácita de hacerlo, mientras que la condonación expresa solamente podríamos, con el mismo caso, agregarle una pequeña cosa, que es que Juan, cuando hizo esta entrega, escribió en el título valor que dicha obligación ya no era válida o que se le había perdonado a María. Bueno, analizando todo esto, podemos ver que hay unas características que definen a la condonación. En esta es, en primer lugar, que esta es irrevocable, es decir, que una vez ya doy el perdón, ya no lo puedo revocar. En segundo lugar, que en nuestro ordenamiento jurídico, para que ésta sea delegada como una excepción cambiaria,
es necesaria que esté contenida dentro del título o valor, es decir, que esté incorporada para que se pueda ser exigible. En tercer lugar, hablamos de que el deudor no necesita dar su aceptación, es decir, la condonación se puede conceder aún sin la aceptación del deudor. Muchas gracias.